Conversamos esta noche con el diputado de la ADC, Gabriel Silver. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Tele 13 Noche. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y saludar a quienes nos siguen a través de Telenoche. ¿Cuál es el fundamento jurídico para esta acusación constitucional que hoy día ya alcanza un acuerdo dentro de los diputados de oposición? Bueno, efectivamente constituimos de manera transversal con nuestros expertos, con nuestros abogados, la acusación que esperamos materializarla el próximo miércoles, pero definimos más bien cuáles son los considerandos al amparo del artículo 52 de nuestra Constitución. Y allí básicamente está el poner en riesgo, en este caso, el honor de la nación y el infringir la Constitución y las leyes. ¿En qué hecho nos basamos? Más allá del ecocidio que implica la instalación del proyecto Dominga en el sector de las higueras y sus efectos ambientales latamente debatidos en nuestro país, lo que no corresponde, más allá incluso del juicio ético del punto de vista tributario, si corresponde que la familia del mandatario presidencial haga o constituya sociedades offshore respecto de negocios que debieran tributar en nuestro país, porque qué duda clave que Dominga se quiere instalar en Chile, está la existencia de esta cláusula en la cual hay un claro conflicto de interés y más allá del estándar penal, una negociación incompatible cuando se pone como condición para materializar una cuota o finalmente cerrar el contrato objeto de reparo, la zona o no declarar zona, en Sí. este caso, la zona de exclusión de donde se quiere materializar dicho proyecto o protegerlo desde el punto de vista ambiental. Ahora bien, algunos dirán, esto corresponde a un hecho acaecido 10 años atrás, Claro, estaría pero en esta prescrito. administración tenemos hechos concretos en los cuales uno puede señalar hay un patrón de conducta y una trazabilidad de la administración Piñera, incluso contumaz, respecto a hacer viable el proyecto en términos ambientales. Ahora, necesitan 29 votos en el Senado. Eso implica 5 senadores oficialistas que apoyen la destitución de un presidente de sus mismas filas. ¿Ustedes ven eso posible? A ver, este es un quórum agravado, no es cualquier acusación constitucional. Recordemos que ya en la Cámara de Diputados requiere a los parlamentarios en ejercicio, más allá que la mayoría de los diputados presentes. Vale decir, se requiere el 50 más 1 de los votos. Segundo, de aprobarse en la Cámara, no opera la suspensión de la autoridad, porque aquí obviamente la Constitución aplica un estándar mayor tratándose de la primera magistratura de la nación. Pero más allá de la viabilidad, que para nosotros es un tema importante, lo sustantivo es el precedente. Aquí la opinión pública internacional también ha puesto los ojos respecto a qué vamos a hacer como nuestro país respecto a esta situación. ¿Están todos los votos de la ADC? Porque, por ejemplo, Matías Walker propone una comisión investigadora antes de la acusación constitucional. ¿Van a estar todos los votos de los diputados de DC? Mire, a lo menos hoy día tuvimos una reunión importante como bancada y me atrevo a decir que tenemos una mayoría lindante en la unanimidad como bancada. Por supuesto que en la presentación de los distintos capítulos, en análisis del mérito de esta acusación, queremos generar convicción en todos los parlamentarios de oposición respecto al mérito y fundamento de esta acusación. Aquí no queremos simplemente partir sentenciando al acusado antes de esgrimir los argumentos. Creemos que nos asisten argumentos poderosos respecto de esta acusación, pero para eso justamente es el transcurso de una acusación Ya. constitucional. El presidente Piñera presentará su descargo, tendrá sus abogados, pero como digo, nosotros vamos a avanzar del punto de vista de generar convicción en nuestros parlamentarios, particularmente partir en la propia democracia cristiana, de los Sí. fundamentos y méritos que justifican el libelo acusatorio que ya acordamos presentar. Sí, el gobierno dice a través del vocero esta jornada, dice, quieren manchar el traspaso del mando, quieren de alguna manera enturbiar estos últimos meses. ¿Qué se responde a ese argumento? A ver, yo que nos da una pena amarga a todos como chilenos lo que está ocurriendo, porque esto no es la cara que esperáramos de un gobernante que nos debe representar a todos. Pero claramente estos hechos saltaron ahora. No creo que el consorcio internacional que lleva un año en esta investigación, que salpica además a otros dirigentes políticos, a otros gobernantes, a deportistas, a artistas, haya tenido una particular obsesión con la figura del presidente Piñera, o además hay este consorcio internacional de periodistas haber querido coincidir esta denuncia con la proximidad de las elecciones chilenas. Esto ocurrió así, así de alguna manera hay que reaccionar, y aquí el gobierno no puede ver aquí un ánimo
justamente de la oposición en haber participado de esta operación, en este caso de prensa. Esto no fueron ni los marcianos, ni la extrema izquierda, no. Aquí hay una investigación seria de alcance global y que lamentablemente salpica a la figura del presidente Piñera, y a nosotros como Congreso nos corresponde reaccionar del punto de vista institucional. O sea, tan así que hoy día Impuestos Internos también abrió una investigación para ver si hay alguna infracción o elusión del punto de vista fiscal, o hasta el propio Ministerio Público, donde el presidente Piñera Sacila, esto ya fue investigado, derivó los hechos a la unidad de análisis anticorrupción, y eso obviamente es lo que corresponde a un país de instituciones donde existe separación de poderes. Diputado, pero factores como la incertidumbre, la imagen país, el hecho de que queden 6 meses para que se vaya del gobierno, el hecho de que hubo una acusación en pleno estallido social que no prosperó, todos esos elementos nos juegan en la ecuación de ustedes al impulsar esta acusación. Muchos dicen, ok, que se investigue, pero una vez que se vaya el presidente Piñera para no afectar esta transición. ¿Cómo leen ustedes eso? Mire, es que uno escucha las explicaciones del vocero Belolio o la del presidente Piñera, donde básicamente se asilan decir esto ya se investigó y a partir de aquí está todo bien, sin hacer ni siquiera un metro de reflexión o mea culpa. Por ejemplo, respecto a hablar que esta operación se realizó toda en paraísos fiscales, cuando el propio presidente señala en otras declaraciones que esto es fuente de ilusiones fiscal, incluso de fuentes de plata mala vida, y no hay ninguna mirada crítica respecto a lo que allí ocurrió, es que uno dice en qué país vivimos, o cuando el propio presidente Piñera nos dice esta cláusula no corresponde, aunque la haya hecho mi hijo y la haya celebrado justamente a sabiendas que yo era el presidente de la República, y no hay ahí ningún tipo de reflexión, es que entonces no estamos entendiendo la gravedad de lo que aquí ocurrió. Sí. Y como digo, aquí no se le puede echar la culpa ni al empedrado ni a los mensajeros por las malas noticias. Esto no es culpa de la oposición el que el mundo entero se haya enterado de esta existencia del contrato y la cláusula espuria en la cual finalmente la familia del presidente pone como condición el cierre del contrato. No somos nosotros quienes pusimos al presidente Piñera en la portada de El País, en este caso de España. Esto es muy grave y, como digo, parece que el presidente, su vocero y el gabinete aún no le toma el peso a la gravedad de los cargos hoy día contra la primera magistratura de la nación. Diputado, ¿siente que está más cerca que se apruebe el cuarto retiro en el Senado? Ha cambiado un poco el clima después de que se aprobó en la Cámara, particularmente entre los parlamentarios, entre los senadores oficialistas. ¿Se ordenó la DC, por ejemplo, en torno a lo que plantea Yasna Proboste? A ver, más allá incluso que la palabra de la candidata presidencial, uno esperaría obviamente lealtad, no respecto del voto, porque obviamente no me gustan las acciones corporativas necesariamente porque sí, es porque desde la oposición hay un convencimiento que en el tema de los retiros también hay de alguna manera un cambio o una mirada respecto al modelo de AFP y respecto a cambiar el status quo. Y esperaría que los senadores de la democracia cristiana y todos los de la oposición participen obviamente de esa mirada, que es parte también de nuestro programa y de nuestro proyecto, comenzar a hablar de seguridad social. Y yo esperaría que estos apoyos que muchos senadores han hecho a través de los medios de comunicación se manifiesten a la hora de votar. De lo contrario, esos apoyos van a ser humo si es que no implican apoyar a la candidata también en su programa, en sus ideas y en sus convicciones. Como digo, nosotros nos estamos reuniendo también con nuestros senadores para generar convicción. Algunos ya se han declarado en reflexión, lo vemos en términos positivos. En eso consiste la democracia. Algunos han, o están disponibles a cambiar su voto, y yo creo que ese es justamente el ejercicio de la democracia, más aún respecto de que, a mi juicio, lo que va a terminar cambiando de manera importante la votación de muchos es justamente la inconsistencia del candidato presidencial Sichel o lo que ocurrió con el ministro de Hacienda Cerda, que a mi juicio dañan severamente la línea de defensa que articuló el gobierno respecto a la inconveniencia de los retiros, cuando ellos mismos, finalmente, con hechos propios, avalan justamente el que los chilenos hagan uso de sus recursos de las AFP. Bien, diputado Gabriel Silver, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.